a mí sola. Deja ver si hago un cambio Sí. así un poquito. Espérate. Porque así te pueden ver un poquito más de gente. Ven, Jorge, ven. Hola, Tiscar, de nuevo. Hola. Yo no soy muy telegénico, ¿eh? Bueno, en una cámara, en una webcam nadie es telegénico. Todos estamos muy feos. Bueno, hay gente viendo dada por la naturaleza, pero lo que te quería preguntar, quería apuntar algo, que la particularidad que tiene la blogosfera cubana, por eso creo que podría ser interesante el objeto de estudio de ella, es que se produce fundamentalmente fuera de la isla. Ahí es la particularidad. ¿Qué crees de eso? Bueno, pues que es una particularidad muy propia y que vertebra seguramente toda la práctica de esa blogosfera en cuanto a cuál es la red, sobre qué habla, ¿no? Cómo se representa a sí misma, que eso es algo que a mí en particular me interesa mucho, todo el tema de la identidad personal, la identidad cultural, la identidad profesional, cómo en los blogs la gente se construye a sí misma, ¿no? Porque no deja de ser como un edificio. Hoy he perdido la imagen, ahora ya la tengo. Es un edificio donde tú construyes tu hogar, ¿no? El blog es un espacio muy vivencial, es una coordenada, ¿no? Está en un sitio determinado y a partir de ahí tú te relacionas, tienes tus vecinos, ¿no? Empiezas una conversación, estás habitando y también te estás definiendo en lo que dices, en el título que escoges, en la imagen que prefieres para tu logo, ¿no? Es todo un ejercicio de identidad muy interesante y que seguramente, y no la he analizado bien, pero lo poquito que he visto de este encuentro, incluso cómo nace, ¿no? Y cómo ha acabado realizándose, que es realmente elogioso, ¿no? Que era un sueño, que queríais hacerlo, que habéis tenido muchas dificultades seguramente, de presupuesto, de organización, pero al final lo habéis hecho, ¿no? Y eso también creo que habla mucho del carácter y de la voluntad cubana, del reunirse, ¿no? Por placer, más allá de lo meramente institucional. Luego los perfiles que he podido ver en algunos bloggers, ¿no? Cómo se cuentan a sí mismos en su identificación en sus blogs, el uso del anónimo, ¿no? El cómo siempre tener un carácter muy cubano, aun estando fuera, o a quienes he visto que están en Europa, cómo hablan de lo cubano desde una realidad muy distinta. Todo eso me parece muy interesante, muy por estudiar. Pero ya os digo que es una percepción de alguien que obviamente no es cubana, pero es lo que me llega, ¿no? Lo que más o menos siento por ahí que me parece como digno de análisis en algún momento. Yo vuelvo a hacer hincapié en el tema de lo numérico. La mayoría de los blogs de la blogosfera cubana se producen en el exterior. Por eso no es comparativo con ya no hablando de los índices demográficos de México y Argentina, sino que la blogosfera argentina y mexicana se produce dentro de México. La presencia nuestra en Cuba es mínima. Por ejemplo, ahora mismo aquí sería interesante tener una conexión con La Habana y no la tenemos. Y yo creo que la clave está en que mientras los administradores de red sea el Estado, ahí es donde se complica la cosa. Por eso la blogosfera cubana ha ocurrido una hemorragia desde el punto de vista de blogs cubanos en el exterior, porque la gente tenía una necesidad de hablar, pero para eso tienes que irte. Entonces ahí es donde está la diferencia, creo yo, ¿no? O lo interesante del estudio. No, por supuesto. Por supuesto tiene que ver con la posibilidad. Si ahora de repente fuera fácil escribir, tener acceso a un ordenador, a la red, no tener filtros en Cuba, tendríamos que ver de cómo crecía, si crecía y de qué se hablaba. Pero es no haremos jugar con ella todavía como para hacer ningún tipo de análisis, pero sería interesante en ese momento poder ver cómo florece, ¿no?
Pero más allá de la cuestión de acceso, de posibilidad real, que es la que sucede ahora mismo, me parece interesante que los bloggers, que los cubanos fuera de Cuba, cuando hacen